La Escuela del Alma, capítulo 18. El tutor. A X se le ha encomendado algo. Su tutor, de hace muchos años, le ha dicho que tiene que dejar su grupo actual y formar el propio, y así continuar la línea, ampliando la escuela con la que está asociado el grupo. Lo que se le dice parece simple, y habrá personas con poca experiencia que pueden sentirse muy entusiasmadas con el proyecto. Pero no resulta así para aquellos que saben de qué se trata. Los que ingresan a la obra disfrutan la oportunidad de dirigir, enseñar y llevar a cabo varias operaciones en un grupo. Les encanta ser el centro de atención y poder influir en las situaciones. Esta es una tentación incluso para los más instruidos. A primera vista, dirigir un grupo parece una fascinante y sencilla tarea. La teoría de la Kabbalah está bien estructurada y las prácticas ya están trazadas. A un grupo se le puede disciplinar si esta es la intención común, y existen precedentes para solucionar los problemas que pueden presentarse de vez en cuando. Las reglas acerca de lo que puede o no hacer un grupo son muy simples. Por ejemplo, la invocación que se hace antes de empezar la reunión no debe realizarse si hay menos de 7 personas. Esta regla, como tantas otras, es sencilla, pero como todo líder de un grupo sabe, nada se sigue al pie de la letra. X se preparó durante mucho tiempo para este momento. Ciertamente, desde que entró al grupo anterior como candidato, se le había estado preparando justo para esta tarea, aunque él no lo advirtiera. Después de aprender la teoría del árbol sefirótico y de llevar a cabo varios ejercicios, tuvo que pasar muchos años profundizando en su comprensión y perfeccionando su ejecución, tanto en el grupo como en la vida externa. Durante este periodo, que puede extenderse por más de una década, creció en su forma de ser y en conocimiento, y esto fue observado por sus superiores, quienes lo eligieron para ser tutor, ya que no todos son elegidos para tomar un grupo a su cargo. Algunas personas pueden permanecer en la Kabbalah durante 20 años sin terminar de entender los principios del árbol, y otras, a pesar de que conocen bien la teoría, no tienen idea de cómo comunicarla. Aunque a estas personas pueden pedírseles ocasionalmente que tomen un grupo como ejercicio de la comunicación mutua, la responsabilidad de formar un nuevo equipo requiere temperamento y habilidades especiales. La cualidad más importante que buscan los superiores es la confiabilidad. Una persona puede ser rápida o lenta, aguda o aún temperamental, sutil o muy simple. Dichas características no son tan importantes como la perseverancia en la intención, y eso no significa rigidez, obstinación, tenacidad o estrechez de criterio, sino contar con la habilidad de tener siempre presente el propósito de la Kabbalah. Muchos grupos se han marchitado antes de haber florecido, porque el posible tutor creyó que la autoridad de la silla era más importante que la enseñanza. Muchas de las más grandes religiones del mundo
han sufrido menoscabo a causa del poder y de la oscuridad del dogma, y no es diferente en la pequeña comunidad que forma un grupo esotérico. La constancia a la que nos referimos es la habilidad de adaptarse a las condiciones cambiantes y de mantener la intención de la operación. Un ejemplo sería cuando tiene que dejarse a un lado el estudio teórico y adoptar sistemas completamente nuevos para ilustrar los principios del árbol. Se requiere capacidad creativa para modificar cualquier situación y situarla en la perspectiva de la Cábala. Este don debió de haberse percibido y desarrollado mientras X era estudiante en su antiguo grupo, cuando tuvo que llevar a cabo ciertos proyectos que le fueron asignados, como presentar una conferencia acerca de los templos. Otra cualidad que necesita el líder de un grupo es cierta experiencia de vida. De acuerdo con la fórmula tradicional, un estudiante debía tener al menos 30 o 40 años, es decir, debía ser maduro. También se requería que la persona tuviera una educación y estuviera casada. Tales condiciones fueron delineadas en una situación bastante distinta de la que prevalece en el mundo moderno de Occidente. Ya no vivimos en la época del medioevo o en la sociedad del Medio Oriente, donde todo el mundo desempeñaba un papel específico. Actualmente, la sociedad es fluctuante, razón por la que vamos a hacer referencia a los principios. Así, al hablar del matrimonio, la referencia sería la capacidad de sostener una relación estable y real, y ser culto a que la persona sea inteligente y esté bien informada acerca de la vida en general. También debemos recordar que en la actualidad tenemos más acceso a la educación y poseemos mejores bibliotecas de las que tuvieron muchos estudiosos en la antigüedad. El criterio general para la enseñanza de la Cábala, de acuerdo con los textos, sería tener la capacidad de conocerse a uno mismo, lo que significa tener un conocimiento interno, así como tener conciencia de los asuntos supremos. La experiencia de vida del tutor, en potencia, debe ser lo suficientemente amplia para lidiar no solo con los problemas, sino con los de aquellos que provengan de otro ambiente o tengan otro tipo de actitudes. El hecho de que la persona provenga de algún lugar específico o de alguna clase particular no debe tener importancia dentro de la obra, aunque definitivamente eso va a influir en su enfoque. Una persona de San Francisco no tiene los mismos valores culturales que alguien de Londres o de Jerusalén. Sin embargo, tratándose de la Cábala, existen ciertos valores universales de importancia como son integridad intelectual, firmeza emocional y acción correcta. Dichos valores deben ser parte esencial del tutor potencial, ya que él o ella debe demostrar con el ejemplo lo que se enseña. Incluso estando bajo presión interna o externa, puede ser que a un individuo no le convenga por instinto llevar a cabo los principios, y de ahí que haya numerosas pruebas diseñadas para determinar si el tutor es prospecto, podrá ser confiable en sostener las operaciones rutinarias y tendrá la capacidad de lidiar con las urgencias. Por ejemplo, un estudiante brillante pero inestable puede sentir pánico cuando se enfrenta a una crisis y así
perder un buen grupo. Otro, laborioso pero aburrido, puede hacer que las personas se vayan debido a su pedantería. Esa clase de personas también tiene un sitio dentro del servicio. Pueden dictar conferencias acerca de algunos aspectos específicos de la Kabbalah o llevar a alguien al aeropuerto. Un estudiante así ayuda a la obra más que otros, al transportar a un maestro donde quiera que sea necesario. Por ejemplo, también aprenderá más solo estando presente. De tal forma, vemos cómo cada persona tiene su labor y su remuneración espiritual. Una vez que recibió el cargo X, debía ponerse en acción. Por supuesto, podrá rehusarse de entrada o simplemente no darle vida a la tarea, lo que puede suceder cuando la persona de pronto se da cuenta de que ha adquirido un compromiso enorme. Un grupo no debe tomarse solo durante unas cuantas semanas. Es un trabajo que requiere varios años, algunas veces más de una década, si no es que más. El liderazgo de grupos no es para tomarse a la ligera, para dejarlo después. El tutor es, hasta cierto punto, responsable del bienestar espiritual de los estudiantes, especialmente de aquellos que empiezan a caminar por el sendero. Si a estas personas se les decepciona durante su periodo de introducción, después, con bastante frecuencia, pueden perderse durante muchos años o de por vida. Algunos argumentan que dichas personas no estaban listas para la obra, pero eso no disminuye la responsabilidad del tutor. Actuar como puente entre los mundos internos y externos es una tarea de gran significado y requiere una comprensión cabal. A menudo, aunque no siempre, se lleva a cabo una ceremonia de despedida entre el nuevo tutor y su mentor. Esto puede ser en la forma de un rito formal, en que el joven es reconocido por su superior y por otros que tienen ese mismo rango de desarrollo. O puede ser una simple pero intensa conversación en la que la baraka o bendición se transmite del mentor al tutor. Dicha ceremonia puede verse como un tipo de confirmación, pero es algo más. Se acerca a una ordenación en la que el flujo que ha descendido hacia una larga cadena de tutores pasa como un manto a la siguiente fila. Muchas tradiciones esotéricas tienen este tipo de ceremonias, aunque a veces no son lo que uno imagina. Mucho de lo que uno lee o ve es la sombra de lo que alguna vez fue una profunda ceremonia significativa y que a lo largo de los años se ha convertido en la envoltura externa de un simbolismo. La realidad ocurre fuera de nuestra visión o a plena vista. Este sería el caso de un hombre que, estando solo en el cuarto rentando, fue visitado por un completo desconocido, que le entregó algo y se fue. El objeto dado es el símbolo de su fuerza y su debilidad al mismo tiempo. El regalo fue seleccionado cuidadosamente por sus superiores, con el objeto de imprimir en su alma y en su espíritu lo que eran sus tareas y sus tentaciones. Los talismanes personales varían desde una vestidura simbólica de la orden con una pequeña campana para despertar a los demás, sin ensordecerlos, hasta un afilado cuchillo para repartir el maná sin cortarse. A un hombre le fue obsequiada una flecha para señalar el camino, no para disparar con ella en sus conferencias. Una vez completado su aprendizaje, X se convierte en un viajero.
Esta es la fase en la cual comienza a trabajar de manera casi independiente. Una vez que ha aprendido las bases de la tradición, es posible empezar a desarrollar un proyecto propio, aunque bajo supervisión indirecta. Aunque ya es responsable de un grupo, puede acudir a un superior en caso de necesitar algún consejo. Por el resto de sus días, X va a conducir a su grupo como un viajero, ya que solo es factible ser un maestro si la tradición requiere una dirección completamente nueva. Además, dicha tarea no se puede dar a cualquier persona. El rol conlleva una enorme responsabilidad. Ser maestro requiere un alto grado de originalidad espiritual, en la cual la persona está en contacto con el mundo de la creación y genera una formulación por completo nueva de la tradición. En general, lo anterior ocurre cuando hay una profunda necesidad de revivir la tradición. Solo en ciertas escuelas se les encomienda tal misión, mientras que las demás solo ayudan al desarrollo de la expresión de este gran impulso. Un ejemplo es la creatividad espiritual de la escuela de Gerona y su influencia en la Cábala de España. Cuando se pierde la fuerza y la enseñanza se vuelve un estudio formal y un ritual muerto, entonces es el momento del siguiente impulso creativo y de la llegada de un maestro, como sucedió con el Baal Shem Tov de los Hasidim. Sin embargo, en este caso, no estamos examinando dicha situación seminal, sino viendo una etapa intermedia donde las ideas tradicionales están relacionadas con las condiciones contemporáneas. Ahora, X tiene que considerar cómo debe presentar la enseñanza de acuerdo con sus talentos. Sin embargo, su tarea no es innovar, sino hacer accesible el material existente que él ha recibido. Para que esto se lleve a cabo, X debe tener personas a quienes instruir. Un problema que hasta el momento no había sido de su incumbencia. Aquí es donde de manera oportuna la providencia hace su aparición. Como ocurre a menudo en dichos momentos, de pronto los individuos empiezan a aparecer, provenientes de diversas direcciones, buscando consejo espiritual. Fin del capítulo. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.